llegó la hora de la verdad. Llegó cuando toda lengua, tribu y nación oirá la voz de Yahweh. Correrá como río sobre ti, correrá y no se detendrá. Correrá a través de estas ondas radiales, la voz de la verdad. La verdad te hará libre, así que no cambies el viaje, porque aquí oirás la voz de Yahweh. Ella se oirá. Aleluya, aleluya. La voz de la verdad se oirá. Ella correrá. Shalom, un cordial y afectuoso saludo para la audiencia de su programa La Hora de la Verdad. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez Roé de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y hoy vamos a concluir esta serie de temas que hemos venido exponiendo acerca de la Torá, ¿no? De la instrucción de Elohim. Y en esta oportunidad vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 4. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Como se habrán notado, se han percatado en nuestros escuchas habituales, no he leído la versión que usualmente lo hago, que es la versión israelita nazarena, sino que he leído directamente la Reina Valera del 60, Biblia con la cual muchos están familiarizados. Y es que se usa precisamente este pasaje, Romanos 10:4, para decir que o argumentar que al llegar el Mesías o el Cristo, la ley llega a su fin y que por ende no se debe guardar más. ¿Qué tan cierto y correcto es esta explicación? Porque si fuera correcta esa argumentación, vamos a tener un conflicto precisamente con la siguiente afirmación que hizo el maestro Yahoshua a los suyos, a su pueblo. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos que el Mesías no vino para abrogar la Torá. Él no vino para cancelar o para decir que ya está todo cumplido y que ya nadie más debe guardar la Torá. Quiero que piensen en eso en el contexto de su pueblo, el pueblo judío que tiene la Torá, que tiene el templo, que tiene el culto, etcétera, etcétera. Y decirles que ya no va más la Torá. Precisamente lo que el Mesías vino, ¿qué es? A enseñar a ese pueblo cómo es que se debía cumplir y observar correctamente la Torá. La instrucción, la ley, como se dice en griego. Y allí, con ese pensamiento, es que algunas otras versiones han cambiado esa palabra fin, en Romanos 10:4, cuando dice el fin, entonces van a cambiar por propósito o meta. Miremos rápidamente. Por ejemplo, en la versión israelita nazarena dice: porque el objetivo de la Torá es el Mashiach, para justificación de todo el que cree. La Biblia latinoamericana dice: porque la ley lleva a Cristo
y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Y una última sería la Biblia textual, dice así: porque el propósito de la ley es el Mesías para justificación a todo el que cree. Entonces vamos a ver cómo estas versiones, y hay otras más, van ahí donde se encuentran en griego la palabra telos, ¿cierto? Que efectivamente va a indicar fin o el término, la conclusión de algo. También esa palabra telos tiene el significado, la connotación de propósito, meta, resultado, o lo que ha llegado a ser pleno, lo que está plenamente completo. Y una buena traducción también podría ser esa, ¿no? Como las acabamos de leer en las versiones anteriores. Sin embargo, mire que aún de que digamos que el fin de la ley es el Mesías, o que el propósito de la ley es el Mesías, o que el Mesías tiene que la ley tiene como meta el Mesías, aún así nos queda como faltando la explicación de qué quiere decir eso. Entonces, ¿cómo vamos a explicar y a comprender el pasaje, entendiendo correctamente el mensaje que quiere transmitir el enviado Shaul, el apóstol Pablo? Y para ello, pues obviamente es como siempre importante leer el contexto y ver el tema central de lo que está hablando el enviado, el apóstol, el discípulo. Dice, desde el capítulo 9, vamos a ver que él viene hablando de un tema crucial en toda esa carta a los romanos, que tiene que ver con el pueblo de Israel y su relación con los gentiles que han sido llamados a este camino. Y entonces, en cuanto a ello, él va a destacar, repito, a partir del capítulo 9, esa elección y el papel del pueblo de Israel dentro del plan de Elohim. Como Israel es la elección por causa de los padres, las alianzas, el culto, las promesas, y que ellos son depositarios de todas estas cosas, ¿no? Son los guardianes de estas cosas. Muy bien, repito, eso es capítulo 9. Entonces, ahora sí llegamos al capítulo 10 y vamos a ver el contexto, los versos previos dentro de todo este orden de ideas de qué es lo que está hablando el enviado Shaul. Entonces vamos a leer Romanos 10 del 1 al 4, porque la idea es poder entender cuál es el tema central de esta porción para llegar a ese capítulo 4, a ese verso 4, perdón. Dice, Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Recuerden que estoy leyendo la Reina Valera. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, ¿cuál es el tema central entonces? ¿De qué nos está hablando el enviado Shaul? De la justicia o la justificación. En este caso el tema central va a ser la justificación. ¿Sí? Por un lado, Shaul está diciendo que Israel, que es ese pueblo judío de su tiempo, tiene un celo genuino de Elohim. Noten eso en el verso 1, en el verso 2, ¿no? Dice, yo doy testimonio que tienen celo de Elohim, del poderoso, ¿cierto? Pero que su conocimiento no es pleno. A ese conocimiento le falta algo. Ahí cuando dice no, pero no conforme a ciencia, quiere decir no con un conocimiento pleno, no con un conocimiento completo. Algo les falta en ese conocimiento, para lo cual hace que su celo por Elohim quede como a medias, ¿no? Y lo que le falta a ese conocimiento es el entendimiento pleno acerca de la justificación. Por ello es que va a decir que aunque tienen ese celo, quieren buscar, ¿no?, estar justificados delante de Elohim, pero que no lo están haciendo como es correcto, como debe ser.
sino que lo están haciendo a su manera, que lo están haciendo por medio de su propia justicia, que están anteponiendo su propia justicia, y al no tener ese entendimiento pleno del asunto, terminan abandonando, ¿no? Dejando de lado y no se sujetan a la justicia de Elohim. Repito, ese es el tema central. Entonces, cuando llegamos al verso 4, ¿sí?, hay que tener en cuenta todo este contexto. Hay que conocer y saber perfectamente de qué se trata la justicia de Elohim. Y es algo que a veces no se comprende. Y para poder entender la justicia de Elohim es necesario entender la justicia de Elohim para poder comprender qué es esto de la justificación. Entonces, establecida la Torá, ya hemos hablado que la Torá es la instrucción que te indica por dónde es el camino a seguir, pero también que cuando se infringe la Torá, se incumple la Torá, entonces ella se encarga de señalar al infractor como pecador y hace una demanda justa. Pide una compensación o un tributo, por decirlo así, por esa infracción al mandamiento. Recordemos que en la misma carta, Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Infringir la Torá, ¿sí? Al infringir la Torá se es hallado culpable, y ser hallado culpable es ser sujeto o reo de muerte. Eso es lo que nos está diciendo allí el texto, y esa es la justa compensación o la justa demanda de la Torá. Por lo tanto, una vez quebrantado el mandamiento, el ser humano que pretende salvarse o librarse de la muerte por sus buenas obras va a fallar en el intento. ¿Por qué? Porque una vez transgredida la Torá, pues va a quedar bajo la condena legal de la misma, va a ser un sujeto o reo de muerte, ¿cierto? Y por lo tanto esa es la justa demanda de la ley. Entonces, por más buenas obras o por la propia justicia que uno pueda llegar a hacer de en adelante, no lo va a librar de esa condena que ya tiene sobre sí. Y aquí es donde va a intervenir la justicia también de Elohim, porque por un lado la Torá va a demandar justamente que el infractor pague, ¿cierto? Y hay que pagar. Y por el otro lado, entonces va a venir esa gracia que hablábamos la vez pasada, ¿no? Para justificación. Porque el que se acerca a Elohim y cree en sus promesas, va a aceptar la compensación que él ofrece para pagar ese tributo, esa compensación a la Torá. Y ese tributo, esa compensación es el Mesías. Y aquí es donde van a tener y vamos a encajar perfectamente el verso de la cita de hoy, Romanos capítulo 10, 4. ¿Sí? Porque hay un dato interesante, y es que también esta palabra griega que dijimos telos, que se usa para fin, para propósito, para meta, ¿cierto? En un par de pasajes en la Besorá, esa misma palabra también es usada como tributo o impuesto. Y entonces, entendiendo correctamente toda la explicación que está haciendo Shaul dentro del contexto que está hablando, mire que podemos leer el mismo verso de la siguiente manera. Dice, porque el impuesto, o entiéndase la compensación, ¿cierto? Porque el impuesto de la Torá es el Mesías. O sea, dicho de otra cosa, dentro de la justificación de Elohim está diciendo, ese impuesto, esa compensación que está pidiendo la Torá por la infracción, va a ser ¿quién? El Mesías. Y con este pago, todo el que cree será justificado. Esto de ser justificado dijimos que era ¿qué? Ser declarado justo, inocente de la infracción. Y esta justificación se adquiere ¿qué? No por obras, sino por fe. Entonces, mire que esta es la idea principal. Cuando nos está diciendo que el fin de la Torá, ¿no? Que el propósito de la Torá es el Mesías, lo que está diciendo es que la justa compensación y demanda de la Torá por haber sido violentada, quebrantada, es un tributo, es un pago, y ese pago es ¿quién?
el Mesías. ¿De acuerdo a qué? A la justicia divina. Y que hecho de una vez ese pago, todo el que cree, todo el que se acerca y confía en Elohim y toma ese pago para sí, entonces será justificado. Por eso se va a hablar de fe, de gracia, porque no es lo que yo pueda hacer, sino lo que ya otro hizo. Y yo lo asumo como mío, ¿no? Y mire que para que veamos el correcto entendimiento de este pasaje, nos podemos apoyar precisamente en lo que dijo el profeta Yeshayahu acerca del siervo sufriente. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción, está hablando el siervo sufriente, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, mire que aquí se está hablando de justificación, se está hablando de que se va a trasladar o a llevar las iniquidades de ellos, que es el pueblo, ¿a quién? Al Mesías. Por eso es que va a decir que el fin de la Torá, que el fin de la ley es el Mesías. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa justa demanda que está pidiendo la Torá va a recaer ¿sobre quién? Sobre el Mesías. Y mire que precisamente esto habla el mismo enviado Shaul en la carta a los Romanos capítulo 8. Quiero que me acompañen allí, Romanos capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerden otra vez, Reina Valera. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces está hablando de una ley que es de vida, una ley que es de muerte, ¿no? Y si la ley del pecado y de muerte, que va a ser una sinonimia, entonces la ley es de obediencia, ¿no? Porque recuerden que pecado es transgresión de la Torá. Entonces la ley de obediencia, que es el espíritu de vida, ¿cierto? En el Mesías es lo que me lleva precisamente ¿qué? A ser librado. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, presten atención a este término, la justicia de la ley se cumpliese, y mire que ese se cumpliese es que el fin o el propósito, la meta, dice en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Mire qué es lo que no se sujeta a la ley de Dios. Todos aquellos que andan en los designios de la carne. Pero aquel que anda en los designios del Espíritu, entonces sí se puede sujetar ¿qué? A la Torá o a la instrucción de nuestro Padre Todopoderoso. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Sí? Y la razón que he leído esta versión de la Reina Valera es para aquellos hermanos que tienen esta Biblia, que la puedan leer y que no digan pues que la puedan leer en su propia Biblia y puedan entender el verdadero mensaje en su propia Biblia. Que no resulte como a veces nos acusan algunos detractores que dicen que nos tocó a crear nuestra propia Biblia para decir lo que queramos. No, estamos leyendo en la propia Reina Valera, pero ir leyendo con el entendimiento del Espíritu para poder entender estas cosas. Y quiero hacer énfasis en el verso 7, ¿no? No se puede decir en Romanos 10:4 aquí en Romanos 8:7, ¿cierto? Que los que son de la carne están en enemistad contra Elohim y no se pueden sujetar a la ley de Elohim, ¿cierto? Que no se pueden sujetar a la ley, para después decir pues que no tiene sentido esto porque pues ya no hay ley. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estar en el Espíritu y estar en la carne? Estar en la ley de vida y en la ley del pecado y de muerte. O sea, sería una contradicción. Así que nos quede todo este testimonio, ¿no? Para primero agradecerle a Elohim, que en su bondad y amor nos proveyó semejante ofrenda, ¿no? Para que todo el que le ama y guarda sus mandamientos
tenga con qué presentar y satisfacer la justa demanda de la Torá, y por medio del Mesías Yahushua cumplir a cabalidad el propósito de la Torá. ¿Y cuál es ese propósito de la Torá? Mira que en 1 Timoteo 1.5 dice así. 1 Timoteo 1.5 dice: pues el propósito de este mandamiento, y este mandamiento podemos encerrar ¿qué es la Torá? Dice, es el amor. Recuerdan que el maestro Yahushua le preguntaron cuál es el más grande y el principal de los mandamientos, y él dijo: amarás a Yahweh tu Elohim. Y el segundo dice semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de ellos depende toda la Torá y todos los profetas. Ahora, el propósito del mandamiento, el propósito de la Torá dice, es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y ese es el propósito del mandamiento, y a través del Mesías Yahushua es que nuestro corazón se limpia, es que nuestra conciencia se regenera, y es el que nos da la fe, una fe genuina, una fe sincera para andar según el camino y los pasos que nos mostró nuestro maestro Yahushua para llegar al Padre. Y sé que ese es el propósito real y genuino del mandamiento. Es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Así que, mis hermanos, los que estamos ya obedeciendo y siguiendo este camino, sigamos adelante entendiendo precisamente para qué fue la Torá, para qué fue dada la Torá, para qué es la instrucción, para qué es el mandamiento, no como pretendiendo justificarse por medio de obras, sino entendiendo que nuestra justificación es un regalo, un don gratuito que viene de Elohim por medio del Mesías Yahushua, pero que una vez limpios, una vez que ha sido purificado nuestro corazón, que ha sido rectificada nuestra conciencia y que hemos sido afirmados en la fe, debemos andar en esa obediencia del mandamiento para que surja y nazca entre nosotros el amor, un amor genuino y puro. Un abrazo y una bendecida jornada para todos. Shalom.